Porque se han detectado varios casos de escarlatina en la isla de Tenerife. En los últimos años, por esta fecha, se produce un brote de esta enfermedad infecciosa de fácil cura a través de antibióticos. En los colegios afectados ya se han tomado las medidas preventivas para evitar su propagación. Son 2 centros escolares de Tenerife los que cuentan con más de 10 casos de niños y niñas con escarlatina. El síntoma más evidente de esta enfermedad es la erupción cutánea, dolor de garganta y fiebre. Suele salir en la cara, que después y en el cuello, después se empieza a extender por el tronco. Es muy curioso que suele respetar lo que es el triángulo que se llama que está alrededor de la boca, no se afecta. Durante muchísimos años la escarlatina pasó a un segundo plano y no veíamos muchas escarlatinas, y ahora, sin saber por qué, pero no solo en España, en el Reino Unido y en otros países de Europa, estamos viendo estos repuntes de brotes de escarlatinas, que no pasa nada, simplemente se diagnostican, se tratan y se acaba el problema. Se cura con antibiótico, se da en niños en edad escolar, es poco frecuente en adultos. Es una enfermedad habitual, benigna y que se contagia por las gotitas respiratorias que un enfermo exhala cuando tose o estornuda. Se tienen que extremar las medidas de higiene, lavarte las manos antes y después de comer, de preparar la comida, al toser o estornudar también lavarte las manos, o toser y estornudar en el codo. En 2018 y 2019, entre enero y marzo, se diagnosticaron en Canarias alrededor de 7.500 casos de escarlatina. Pues vamos a salir de dudas, a conocer un poquito más esta enfermedad infecciosa junto a Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, que nos acompaña esta mañana. Señor Ortigosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Saludos. Bueno, ¿estamos ante un brote de escarlatina o estamos hablando de casos puntuales? Casos puntuales, son pequeños brotes, efectivamente, cuando hay más de un caso, y en este usted ha comentado muy bien, algún centro escolar con 10 casos, que no es mucho, ya son pequeños brotes que hay que, si no alarmarse, hay que ver qué está pasando. Y efectivamente la escarlatina, que es una enfermedad bacteriana, ahora hablaremos un poquitín de ella, que hasta hace 10, 15 años pensamos que era una enfermedad olvidada y que ya no existía, de vez en cuando reemerge como ahora. No sabemos el por qué estamos teniendo estos casos nuevos de escarlatina, pero la realidad es que lo hay. Y es importante conocerlo, porque la escarlatina es una enfermedad que da erupciones y que por tanto se puede confundir con otras enfermedades exantemáticas o que dan erupción en niños, claro. Sarampión, rubeola, exantemas súbitos, etcétera. Por tanto, sobre todo los pediatras deben refrescar desempolvar algunos libros, ¿no, señor Ortigosa? Desempolvar libros, porque no son enfermedades de las películas de mujercitas, como antes comentábamos, sino son enfermedades reales que están aquí, están en los colegios ahora. Anoche mismo yo vi, el último niño de mi consulta fue un caso típico de escarlatina. Claro. ¿Y la escarlatina qué es? La escarlatina es una enfermedad bacteriana frente a la que no existe vacuna, importante. Es importante eso de decirlo porque, claro, los niños no están vacunados, así que están vacunados para otras enfermedades similares con eczemas y con ronchitas, pero no para escarlatina. Efectivamente, claro. Con lo cual no tenemos vacunas, pero tenemos un tratamiento eficaz que es penicilina, que fue el primer antibiótico que se descubrió, aún sigue siendo muy eficaz para la escarlatina. La escarlatina se ha producido por una bacteria, un estreptococo, que puede estar en la orofaringe de muchos niños, sobre todo, y pueden ser portadores y de repente pues empiezan, como muy bien ha dicho el comentario anterior, por la gotita de saliva se propaga, o bien tomando contacto. Típico de los niños, por otra parte. Típico de los niños, claro. Con lo cual, primeras medidas, cuando se detecta un caso de escarlatina en un colegio, hay que diagnosticarlo y que no vaya a clase por lo menos hasta 5 días después de haber iniciado el tratamiento antibiótico. Primera cuestión, fundamental. Y segundo, hacer un diagnóstico adecuado. Todo niño que empieza con fiebre, con dolor de garganta característico, que le aparecen esos ganglios en la garganta, que unos días después empiezan a salir unas chapetitas, una chapeta de color rosado en las mejillas, que curiosamente respeta lo que se llama el triángulo nasolabial, es decir, alrededor de la boca se queda más blanquecino y alrededor de la cara, y después ya es un exantema que se empieza a extender por el cuerpo, con un exantema característico que dicen que es en papel de lija. Efectivamente, el que lo toca no es que sea un papel de lija, pero es un exantema seco, ¿no? A lo mejor. Que es seco, que es llamativo. El diagnóstico hoy en día, cuando hay, en muchas consultas tienen unas tiras reactivas, que se hace un diagnóstico precoz, pero si no, un pediatra experto lo puede diagnosticar, se pone tratamiento antibiótico y se acaba el problema. No es una enfermedad que nos complique la vida si se diagnostica a tiempo y se trata adecuadamente. Bueno, sobre todo eso, ponerse en manos del pediatra, sobre todo para confirmar el diagnóstico, para evitar su propagación, porque no sé hasta qué punto es tan fácil de que se propague, señor Ortigosa, y sobre todo si hay unas edades más susceptibles que otras. Muy bien.
Los niños por debajo de 3 años es rarísimo que cojan una escarlatina. Un niño de 2 años que empiece con fiebre, con mocos, con catarros, generalmente son infecciones de origen vírico. Ahora mismo estamos en plena epidemia de gripe y los niños, saben ustedes, que son los que más contagian gripe y los más que enferman, ¿vale? Entonces, niños por debajo de 3 años es rarísimo. Entonces, los niños que más frecuentemente tienen escarlatina son todos aquellos niños por encima de los 3, 4 añitos, en la edad infantil, la edad del colegio. Los adultos es excepcional, pero se pueden contagiar. Es muy raro, pero puede haber que un niño contagie a sus padres, no es excepcional. Claro, y estamos hablando de que es una enfermedad para la que se tiene tratamiento muy claro, la penicilina, y que aunque nos suene antiguo, como señalabas, pues porque nos suena a una enfermedad muy grave, antes sí era grave, como todas las enfermedades, antes de que tuvieran los tratamientos. Efectivamente, esta es una enfermedad que todos los que tienen más de 60 años recordarán, las fiebres reumáticas, que eran cuando este estreptococo, este germen de la garganta de las escarlatinas, pues iba al corazón, podía dar una carditis reumática, o se iba al riñón y producían glomerulonefritis, una afectación renal, o incluso las articulaciones y podían dar artritis. Eso hoy en día es excepcional, ya digo, porque tenemos primero diagnósticos precoces y tratamientos muy eficaces, como es la penicilina, con lo cual es excepcional que un niño bien diagnosticado pueda tener en nuestra sociedad actual una complicación grave por escarlatina. Y sobre todo no interrumpir los tratamientos cuando se trata de antibióticos, señor Ortigosa, ¿eh? Bien. Eso es importante. Entonces, como siempre, en cualquier enfermedad, cuando se prescribe un antibiótico hay que usarlo con la dosis adecuada y el tiempo adecuado. De manera que yo ayer le decía a este padre, aunque tu hijo dentro de 4 días esté muy bien, este tratamiento como mínimo hay que mantenerlo entre 7 y 10 días, que es lo ideal. Con eso se cubre perfectamente el tratamiento para este tipo de gérmenes. Con lo cual los padres deben estar tranquilos si se le diagnostica a su hijo una escarlatina, y quizá a lo mejor deberían preocuparse un poquito más dentro de lo que cabe y que está todo controlado cuando hay un contagio por gripe, porque a veces desdeñamos un poco los efectos de la gripe. Nos está pasando mirando a tanto coronavirus y a tantas otras enfermedades, y la gripe sí que son complicadas y hay que detectarlas a tiempo y tratarlas a tiempo. Muy bien, yo creo que ese es el tema. Ahora estamos en plena pico de gripe en Canarias, ya va a empezar a bajar. Hemos tenido, en lo que empezó la campaña, 15 fallecimientos en adultos, no en niños, pero los niños son los que más enferman de gripe. La gente tiene la creencia de que la gripe es una enfermedad de personas mayores, y la gripe, si miramos las estadísticas y miramos las curvas, no de este año, que este año hay un repunte mayor en niños, pero en años anteriores siempre han sido los niños de 5 a 14 años y de 0 a 5 años los que más gripe tienen, los que menos complicaciones tienen, pero los que más transmiten la enfermedad. Con lo cual, la gripe hay que tenerla presente, lavado de manos. Hemos dicho medidas de higiene. Pero porque los niños más básica para todo tipo de cualquier enfermedad infecciosa. Ahora que estamos en pleno pico de gripe, ¿qué hacemos? Lavarnos las manos, y aparte de eso, incluso a los niños, claro. Bueno, ya saben ustedes, las medidas son eso, lavado de manos. Cuando tosemos, por favor, ¿cómo se transmiten estas enfermedades? La escarlatina, la gripe, el sarampión, estas enfermedades se transmiten por la tos. Cuando tosemos, decimos las gotitas estas de saliva. Entonces recuerden utilizar pañuelos desechables, una vez que se usen, tirarlos, o bien, como ya se viene diciendo hace muchos años, toser hacia el codo. Es una forma de evitar propagar estas gotitas de saliva. Y los lavados de manos, esos son los cuidados básicos. Y después, cuando alguien tiene gripe o alguien tiene escarlatina, hasta que no esté curado, en su casa tranquilamente. Bueno, lo curioso de la escarlatina, señor Ortigosa, es que precisamente se puede volver a padecer en un futuro, no es como la varicela, que por ejemplo la pasamos una vez y quedamos inmunizados. Con la escarlatina puede volver a suceder, ¿no? Efectivamente, o sea, las infecciones que son víricas frente a las que disponemos de vacunas, varicela, sarampión, rubeolas, paperas, efectivamente, esas enfermedades dejan en el sistema de defensa nuestro, en el sistema inmune, una memoria inmunológica, y cuando se tiene de nuevo contacto con la enfermedad no se padece, mientras que esta enfermedad, la escarlatina, es una enfermedad bacteriana frente a la que no hay vacuna, y que es excepcional, pero que una persona puede tener otro segundo brote, pues más adelante, siendo niño o siendo adulto, pero eso es muy infrecuente. Siempre nos fijamos en el periodo de incubación de determinadas enfermedades, y son esos periodos en los que la enfermedad es asintomática todavía, señor Ortigosa. En ese sentido, hablando de la escarlatina, ¿cuándo se produce ese periodo de incubación? ¿Presenta algún síntoma, sobre todo para estar en alerta, no? Sí, muchas veces los periodos de incubación de estas enfermedades infecciosas son asintomáticas, como bien has dicho, es decir, se tiene ya la enfermedad, y en ese momento se puede transmitir. Ahí está, se está desarrollando en el individuo. Ese individuo dentro de 2 a 4 días va a tener síntomas: dolor de garganta, fiebre, molestias, después aparece la erupción, pero en esos 2 o 4 primeros días
es asintomático, sin embargo, cuando tose está transmitiendo la enfermedad. Ese es el periodo de incubación. Y después, si no se trata adecuadamente y está en pleno, lo que nosotros llamamos enfermedad de estado, es decir, que ya con el exantema, si no se trata, es muy contagioso. Una vez que se empieza a tratar, sabemos que después de 4 días de tratamiento antibiótico ya no es contagioso, claro. Con lo cual siempre hay que decir, esos primeros 4 o 5 días en casa para evitar el contagio, tratamiento adecuado y después volver al colegio con toda normalidad. Claro, precisamente estábamos escuchando esta noticia como algunos colegios han tomado medidas preventivas, pero claro, esto también necesita una dosis de información por parte de los colegios, de los responsables a la hora también de detectar determinados casos y sobre todo, como dice usted, hace prácticamente 15 años que esta enfermedad está prácticamente por erradicada, sin embargo se están dando estos brotes. Claro. Entonces la manera de actuar de los colegios a veces también se escapa un poco de las manos. Por eso hay que tener cuidado, hay que no generar alarma, claro. Porque nosotros siempre hemos visto algunas escarlatinas aisladamente, pero ahora estamos viendo ya pequeños brotes agrupados en colegios y en guarderías, que es donde más niños hay, evidentemente. Entonces, cuando hay un brote, como puede pasar en estos 2 centros escolares, ya tenemos detectados en algún colegio 10 casos. Si algún niño empieza con dolor de garganta, con fiebre, simplemente tener precaución. Los padres, no es el colegio, sino los propios padres son los que tienen que detectar que su hijo está enfermo, llevarlo al pediatra. La mayor parte de los casos que veremos en estos días de fiebre alta no van a ser escarlatinas, van a ser gripes. Claro. ¿Vale? Eso es importante, pero ante la posibilidad de que se trate de una escarlatina, simplemente hacer un diagnóstico adecuado, se pone un tratamiento y aquí se acabó el problema. Bueno, pues tranquilidad absoluta estos pequeños brotes de escarlatina, sobre todo por los que puedan suceder en los próximos días, en las próximas semanas. Luis Ortigosa, como siempre, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Saludos.